Sí, porque el mazo es malísimo, o sea, Sí. y me resulta más interesante que el comandante original. ¡Pam! Miracle, a tomar por culo todo. Y ya está, Miracle. Yo soy brutal. La tierra está en 7-8 euros. ¿En serio? Sí. Joder. No soy muy fan de... Tú eres un 7, el otro es otro 7 y el otro un 6. Esa carta es cara. Un mazo de insectos. Insectos. Entonces es como, ¡pum! Pego, ¡pa! Te hice daño. Otro gigante. El focus existe. Si alguien saca el mazo ese. Esta está brutal. Vale, tenemos el mazo verde azul, cuyo comandante es Simone. Han sacado bastantes Simones de estas en esta expansión, pero han sacado esta como comandante, o sea, como insignia. Y esta va con el tema del landfall, y aparte es que el deck no tiene sentido para mí. O sea, o lo tiras con landfall o lo tiras con todo el tema de las cartas boca abajo, boca arriba, que te trae un montón de soporte para cartas boca abajo, boca arriba, porque el asunto es que cada vez que tú bajas una tierra, haces el manifestar y metes una carta tuya boca abajo. Sí. Y si no, de otra forma, si no lo haces, pues puedes poner un permanente boca arriba. Eso es como el mazo Naya de Karlov, que es también de face down. Y esto más o menos va a ser lo mismo, pero con landfall. Sí, pues eso. Este mazo es, no sabían ni a qué orientarlo, si a cosas boca abajo o a cosas de landfall. Al final, F. Sí, es bastante raro este mazo, pero bueno, para alguien que le guste el tryhardeo de vamos a experimentar lo bestia, algo totalmente distinto, puede ser interesante, porque al fin y al cabo tenemos un compañero que se pilló el mazo de face down, bueno, le regalaron más bien el mazo ese, todo el mundo decía que era una mierda, pero después estaba dando por culo a todo el mundo, entonces que al final no es tan mierda. Este realmente no tiene punch. No tiene tanto soporte como para eso. Vamos a ver las cartas útiles del deck. Para empezar, nos ha parecido útil este encantamiento que tiene que las criaturas que vuelan pues no te pueden atacar a ti o a los planewalkers que tú controlas, y aparte te crea un token 5/5 en cada turno, que no está nada mal. No, al final de tu turno. Sí, pero en cada turno te está creando un token 5/5. Ya, no, esa es buenísima. Cada vez que nos lo sacan, agüita la que se arma ahí. Sí, además con cartas útiles nosotros hemos intentado que sean cartas que puedan ser útiles en cualquier otro deck, no solo en este. Sí, esa es muy buena. Esa es al comienzo de cada paso final, no, al comienzo de tu paso final, sí. Endereza todas las tierras que tú controlas. Boa, eso por un mazo de landfall es una locura. Por eso, para los landfall está bien, y no para los landfall, sino para cualquier mazo verde. O sea, te vuelves a poner todos los recursos y tienes ahí para tirar instantáneos y cosas. De todos modos, con un verde azul, seguramente habrá counters de por medio, una tomada de por medio, un finalizador de turno, quién sabe lo que se puede hacer ahí. Luego tenemos el Esuri Predation, que es que por cada criatura que tus oponentes controlan, tú creas un 4/4, una bestia 4/4 pirexiana. Y cada uno de esos tokens pelean con una criatura diferente del contrario. O sea, es como un barremesa de verde. Sí, eso está ahí, pum, meto 20.000 fichas, pegan, y ya está. Está cremísima. Pero dice cada una de esas criaturas... Por cada criatura que tus oponentes controlen. Sí. Pero dice que cada una de esas... Pelea contra una de esas criaturas. Sí, del oponente, vale. O sea, si el oponente tiene 20, te crea 20 4/4 y esos 20 4/4 pelean con los otros 20. Eso es una locura. Eso es un barremesa de verde masivo. Sí. Está guapísimo. Sí, lo único que cuesta 8 sacarlo. Ya, pero es un landfall, que te tiras por un tubo. Claro, pon tú que el otro tenga fichas 1/1, bichos pequeños, pues al final mantienes ahí los 4/4. Sí, ya. Tenemos la estampida esta. Hasta el final del turno, las criaturas ganan trample, o sea, arrollar, y más X, donde X es el mayor poder de entre todas tus criaturas. Esa está cremísima. Es un finisher. Ya está. Tú tienes tu esto lleno de criaturitas y pum, venga, vamos a pegar con todas de golpe y ya está. Es un finisher. El counter. ¿Está bien? No, está bien porque te trae un counter spell. O sea, hacía tiempo que un mazo de Commander no traía un counter spell. Eso es verdad, sí. Entonces es interesante que haya traído uno. La Hidra Omnívora. Ya, esa sí es buena. Cuesta 6. Cuando haga de combate un oponente,
Hace daño a cada otro- oponente. a cada otro oponente. Sí, sí, o sea, que metes de 8, pues 8 para todo el mundo también. Joder. Ah. Nada, y por 6 un 8-8. Sí. Tenemos el Arixmetef Slumber Isle. Es un Kraken legendario. Esto puede ser otro comandante del deck. Y te dice que cuando entra tapeado con 5 contadores de Slumber. Cada vez que tú tiras una tierra, ¿no? No, es una tierra mientras No. tienes los contadores de Exacto, Slumber. cada vez que Pero se cada vez que gasta un casteas hechizo, le quitas un contador le a quitas eso. un contador de eso. Y después se ve una 12-12 que ahí dando por culo. Está muy bien porque por 4 maná tú la bajas, en turno 3 a lo mejor la bajas y después haces pum pum pum, casteo, casteo, casteo y en 2 turnos tienes un 12-12 en la mesa. Sí, Y menos aún. El Scud de Swan siempre es bueno. sí, sí. En mazos de Landfall siempre es bueno. O sea, siempre que una tierra entre, pues creas un token 1-1 insecto. Si tienes 6 o más tierras, pues entonces creas una copia del Scud de Swan. ¿Qué significa? Que tú vas a una tierra, creas una copia del Scud de Swan. Después vas a otra tierra y creas 2 copias del Scud de Swan. Porque Sí. tienes 2 copias. Entonces al final vas teniendo ahí un pedazo de ejército que lo flipas. Sí. Cada deck de Commander nos trae un dios o 2. Aquí te dan el Kefnet. Sí, aquí te traen el Kefne. Que es interesante. No puede atacar ni bloquear a menos que tenga 7 o más cartas en la mano. Por 4 te roba una carta y te regresas una tierra a la mano. Es interesante porque como tiene la mecánica de Landfall, Sí. regresarte las tierras a la mano, pues es algo así. Aún así, es muy flojo. Sí, 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 sí. Es que el Kefnet no es tan bueno. Es que aún así es muy flojo, por eso te digo, o sea, estamos con este mazo que es el más flojo para nosotros. Esta es interesante también, puedes mirar el tope y puedes jugar tierras desde el tope de la Del tope, biblioteca. sí. Y eso siempre es bastante Y siempre que útil. controles 3 criaturas con poderes distintos, puedes castear hechizos de criaturas desde el top también. Sí, 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 eso está bastante bien. pero está más bien para eso, para rampear ahí. Mm. Sobre todo se usa para eso. Y ya está, estas son todas las cartas útiles que hemos visto. Ahora vamos con las cartas caras del deck. Mm. Las reimpresiones caras, vamos allá. Y la primera que tenemos es este pedazo gusano, que lo bajas por 11 maná. 11 maná es un 15-15, arrolla, y luego tiene que cuando muere, pues te creas 3 fichas 5-5. Carroyan. Y Mm. siempre que se ha puesto un cementerio desde cualquier parte, Lo suflea. baja la biblioteca. Joder, está guapo. Sí, ¿Y está es cara bueno. esta carta? Sí, está sobre los... Caro hemos puesto de 6 euros para arriba. Mm. Que te venga en el mazo de 6 euros para arriba hemos puesto caro. Así que mínimo 6 cuesta. Ah, mira. Esa es cara. Esa es la más cara de todas. O sea, el mazo te puede rentar solamente por esta carta. La ESI, que puedes jugar una tierra adicional cada turno y encima tiene el Landfall que te robas cartas. Esa carta es muy buena. Yo me acuerdo cuando yo pillé este mazo, valía 16 pavos. Porque esto ahora está 30 pavos solo esto. O sea, el doble de lo que vale el mazo que lo compré. No, es que es muy bueno. Esto es pieza. Tú sabes, cada vez que saco este mazo es una puta locura. Todo el mundo quiere tupir a la ESI. Es demasiado bueno. Claro, es que esto puede ser el comandante de este deck. Sí, sí, O sea, sí, sí. Te puedes quitar a Simone fuera y pones este. Y da por culo masivamente con eso. Claro, claro. Pero por eso te digo, o sea, o puedes coger y vender esta carta y rentar la mitad del mazo o más. Sí, 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 sí. Es buenísimo. Mm. Pero eso va a bajar. Va a bajar. Yo creo que menos de 20 no baja, creo yo. Sí, hay algunos que están diciendo que se quedan 10 pavos. Vamos a ver si es verdad o no. Sí, yo digo que menos de 20 no baja, que se quedarán 20, 25 por ahí, a lo mejor 30. Al principio vas a pegar un bajón fuerte, ahora en estas primeras semanas vas a pegar un bajón fuerte y después va a volver a recuperarse, Sí, porque va a desaparecer. porque ya no habrá tantos Ah. mazos a la venta. Aunque puede que sí, porque el mazo es malísimo, o sea, Sí. y por una sola carta a lo mejor no te lo vas a comprar. Esa sí es buena. La saya. Esa sí es buena. Entonces puede ser buena existencia y igual de una tierra que tú controles. Mm. Toda criatura que no sea token es Es un bosque además son otro tipo. O sea, que también es una tierra. Sí, Wow, imagínate, pan, Landfall, sin parar, que vas a GG ya. sí, sí, sí. Claro, esta te vale para el Landfall en el sentido de que todas las criaturas que tú bajes, o todas las... Sí, sí, es básicamente todas Sí. las criaturas que tú bajes hace efecto Landfall. Por Sí, eso está carilla Está a también. 10 pavos ya. Mm. Buenísima. Esta bajará también 3 o 4 euros a lo mejor. Al principio, las 2 primeras semanas, y después se estabilizará otra vez para arriba. Sí, sí, sí. Muy buena esa carta.
Pues nada, vámonos ahora con las cartas que podrían funcionar como comandantes en este deck que trae este propio deck. Esta es la carta nueva que trae, que puede funcionar como otro comandante, que es la Kiane, y me resulta más interesante que el comandante original. Esta te dice que mientras su poder sea par, pues tú puedes castear criaturas, hechizos que no sean de criatura como si tuvieran destello. Y si es impar, puedes castear las criaturas como si tuvieran destello. Y siempre que arma carta, +1/+1 Sí. contador. Sí, para hacerle un mazo de robar y tal, está súper bien. Sí. O sea, me resulta mucho más interesante este comandante que el otro. Y podrían haberlo puesto a quitarse todo el tema del landfall, quitarse todo el tema de... Bueno, podrían haber dejado el landfall, pero quitarse todo el tema de los boca abajo, boca arriba, y hacer un mazo de robar a Chachi con este. Otro posible comandante es la Rasmi. Cuando casteas tu primer hechizo cada turno, revelas el tope de tu biblioteca. Dice, tú puedes castear sin pagar el coste de maná de ese hechizo si cuesta menos que el otro hechizo que tú habías casteado. Si no lo pones en la mano. Y si no te lo pones en la mano. Está guapo. Está muy bien, o sea, tú puedes combinar esta con esta, o sea, llevas esta como comandante, esta como carta ahí dentro del mazo, y puedes hacerte esos mazos de robar y de castear cosas. Y la Tatioba. La Tatioba es muy básica en estos mazos verde-azul. Landfall, vas a tierra, ganas vida, robas cartas. Pues sí. Y ya está, simple. Y hay algunas veces que la gente lo lleva como comandante. Igualmente, a mí me parece más útil este. A mí me parece más útil a ese. Sí, hombre, también. También, que lo dijimos antes. Vamos con las cartas nuevas que trae el mazo de Simone. Nos trae una habitación, todos los mazos traen alguna habitación. Nos trae una habitación que puede ser mejor o peor. En este caso, simplemente cuando la desbloqueas, manifiestas una y le pones 2 contadores +1/+1 y un contado de arrollar en esa criatura. Es decir, manifiestas 2, sería un 4/4 que arrolla, ya está. Por 4 maná me parece flojito, la verdad. Y luego tenemos el otro efecto, que es que siempre que una criatura que tú controlas hace daño de combate a un jugador ese turno, pues pones boca arriba una carta que esté boca abajo y le pone un contador +1/+1. Es soporte de la mecánica esta de boca abajo, boca arriba. De boca abajo, boca arriba. Tenemos el Curator Beastie, 6 maná, pega 6, aguanta 6, tiene alcance. Las criaturas incoloras que tú controlas entran con 2 contadores adicionales +1/+1. Cosa que no pega nada. Bueno, no pega nada en este mazo, no, sí pega. Sí pega porque los manifestar son 2, son incoloros. Y siempre que este ataca, manifiesta el Dread de arriba. Y ya está. Pero es más soporte para eso. Incluso esta la veo más en un mazo Eldrazi. Sí. De estos así, ¡pam! El Penta Eldrazi de Modern Horizons 3. Claro, esta la veo más como soporte de un Eldrazi, en plan, ¡pum! Está, y cada Eldrazi con 2 contadores +1/+1. Imagínate. Tenemos otra carta nueva que es un Growing Dread. Encantamiento con flash. Cuando entra, manifiesta. Y siempre que tú pongas boca arriba un permanente, pues le pone un contador +1/+1. Es más de lo mismo, o sea, es Simic contadores, pues al final igual la hipótesis de Simone. Puedes poner un contador +1/+1 en una criatura y luego eliges par o impar y regresas cada criatura con el poder de ese elegido. Es decir, todos los pares a la mano, todos los impares a la mano. Luego tenemos la elección desorientada esta. Por cada oponente eliges hasta un artefacto o encantamiento que ese jugador controla, y por cada permanente elegido de esta manera, su controlador lo exilia. Luego, si uno o más permanentes que fueron elegidos permanecen en el campo, puedes buscar en tu biblioteca por esa cantidad de tierras y ponerlas en el campo tapeadas. Ni tan mal. Esta sí está buena, porque la puedes llevar en cualquier mazo, realmente. Y por 4 maná está muy bien, o sea, elige cada uno, pum. Sí, eso es muy bueno con mazos de encantamientos y de artefactos, como te saquen... Es que puedes exiliar, es que tú le eliges al enemigo y el enemigo puede exiliar, dice May Exile. Y si no lo exilia, pues te buscas tierra y las pones tapeadas. Luego tenemos este pueblo arbóreo nuevo, 7/5, arrollar, y siempre que tú ataques con uno o más criaturas, endereza hasta X tierra, donde X es el mayor poder entre esas criaturas que tú has pegado.
Esa es Imagínate, buena. pegas con este y con otra más y te enderezas 7 tierras. Mm. Esta sí está bien. Me ha gustado. Además es pueblo arbóreo y tiene bastante soporte. Mm. Y esta me parece de las mejores cartas que trae el mazo, porque esta no... Esta viene en el mazo y me parece súper buena y súper útil. Es un artefacto, tiene indestructible. Es un 1-1, pero tiene indestructible. Cuando ataca, cuando bloquea, cuando es objetivo de una habilidad, de un hechizo, hace daño igual a su poder, a cada oponente. Paga Tiene 5, monstruosidad 6. Monstruosidad 5, se convierte en un 6-6. Mm. Pega, 6 de daño a la cabeza, pega. Esa carta saldrá en un deck que lo subiremos, que va a ser dequeo masivo. Solo con No, esa pero carta. también en el otro que yo hice también la... ¿Sí? Está. Pues nada, lo estamos usando. La estamos usando, o sea, Exacto. esta carta creo que es mi favorita de la expansión. Yo todavía no he visto su mazo. Pues esta carta es mi favorita de la expansión. Pues hasta aquí el mazo de Simone. Vamos ahora con el siguiente peor mazo de la expansión. Vale, tenemos aquí la Minatú. Este es el segundo comandante que consideramos que es el segundo peor mazo. Y dice que al comienzo de tu mantenimiento hace Surveil 2. Y luego después, cada encantamiento que tengas en tu mano y tenga Miracle, su coste... No. Cada encantamiento que tú tienes en tu mano tiene Miracle. Ah, vale, yo lo había leído mal. No, cada encantamiento tiene Miracle. Y su coste de Miracle es el coste de maná reducido por 4. En 4. Claro, lo que hace es robas la carta, es un encantamiento, tiene el Miracle y la puedes castear por gratis a lo mejor. No, porque es 4 incoloro. Tendrás que pagar el coste, sí o sí. Sí. Sí, es verdad. Tendrías que pagar el coste Tienes de que pagar el color. coste. Pero aquí este mazo tiene encantamientos muy caros. Sí, Pero un encantamiento que te cuesta 7, que lo robas y te cuesta 3, ya es una puta locura ya. es bastante bueno. Y normalmente los encantamientos caros cuestan flejes. Así que en eso está bien, pero es una mecánica un tanto particular, por así decirlo. Es un poco tediosa, que a jugadores nuevos a lo mejor les puede costar. Sí. Sobre todo. Pero el mazo está plagado de encantamientos con milagros ya de por sí también. Sí. O sea que está bastante bien. Vamos a ir con las cartas útiles. Tenemos este encantamiento que dice: siempre que un oponente caste su segundo hechizo cada turno, tú creas un token de tesoro. O sea que... Esta carta está muy bien, ya es relativamente cara. O sea, puede costar 3 o 4 euros de normal. O sea que está bien que la hayan traído. Y es robo en blanco. Se la puedes llevar, robo no, sino rampeo en blanco. Sí, está bien. Que la puedes llevar en otros mazos blancos. Un impuesto ahí dando por culo. El Mirror Maid, puedes hacer una copia. Cuando entra en juego, puedes hacer una copia de un artefacto o encantamiento que esté en juego. Sí. O sea, que tanto lo tuyo como del oponente, así que ni tan mal. Y por 3 maná está muy bien. La va a bajar por 2. Sí, si lo hace con Miracle. Pues son los Miracles. El Terminus, pones todas las criaturas en el bottom de sus propietarios. Y tiene Miracle 1, o sea que imagínate que tiene... Eso es un barremesa de tocar los cojones de manera total. Sí, y como no es encantamiento, pues ya de por sí trae el Miracle. Exacto. En plan, tienes una mesa super chunga y tú eres la única persona que puede salvar el juego. ¡Pam! Miracle, a tomar por culo todo. Y ya está. Por un maná. Y bajo todo lo mío ahora. Pum. Sí. De loco. Tenemos este conjuro. Crea X4/4 ángeles blancos con volar y tiene Miracle. Es lo interesante el Miracle. Sí, es que el Miracle es la polla aquí. Sí, es interesante porque por 2 maná, además, todo lo que le eches te creas ahí unos angelitos. Un counter, básicamente. Este counter no suele venir tanto en los precon y demás. Tampoco, así que no. Está muy bien, es como el counter spell en el otro lado. Imagínate que hubiesen venido todos en el mismo. ¡Wow! ¡Qué locura! Este counter sí se usa un montón en todos los mazos así. Sí. Mira las 3 primeras cartas de tu biblioteca, luego pones en cualquier orden y luego baraja. El ponder. Mira las 3, las ponen, las ordena y te roba una, el ponder, o sea, está. Eso es caro, ¿no? Sí, bueno, 1 eurillo o 2 suele costar. Pero es bastante buena. Sí, ya no me acordaba de ver esa carta por ahí. Claro, pero está muy bien que la traiga, o sea, la tenemos como cartas útiles, igual que el Brainstorm. Sí, esa está guapa. Esa es buena también. Hace más o menos lo mismo.
Siempre que gastes un encantamiento, robas una carta. Sí, cosas para robar, ya que el mazo va con encantamiento, porque te trae una mesa Enchantress de esta, está bien. Esta suele rondar el euro, 2 euros también. Sí. O sea, no está mal. Este que te cuesta uno menos los hechizos de encantamiento, y siempre que un encantamiento vaya a un cementerio del juego, contamos 1+1. Ni tan mal. Esta cuesta poquito realmente, si la vas a pillar suelta, pero es útil. Dentro de este deck es bastante útil. Y ahora vamos con las cartas nuevas del deck. Vale, tenemos esta habitación que dice: cuando desbloquees esta habitación, regresa una criatura a la mano de su propietario. Y luego después, cuando lo desbloquees la otra, lo que hace siempre que uno más criaturas hagan daño de combate a un jugador, pues roba una carta. Muy básico. Es muy básico. Pero bueno, el coste de mana de la primera habitación al menos está asequible. Sí. Y lo otro es una costa del pirata. Mira, una segunda. Este también dice que los permanentes que no sean tres que tú controlas y los hechizos que tú controlas son encantamientos también. Coño, mira. Sí. Eso está... Te hacen un super milagro ahí. Sí. Todo lo que tal, milagro. Boh. Y después, siempre que gastes un encantamiento, pones un contador +1/+1, igual al coste de Dios, o sea, si haces un coste 7, +7/+7. Sí. Dios. Dios, está potente. En una sola. Este sí está buena. Esta habitación sí está guay. Sí, porque da igual que lo hagas por Miracle, que es el coste total, el coste del principio, aunque esté reducido. O sea, que es una locura eso. Joder. Otra habitación. No, dice que cuando se desbloquea hace 6 puntos de daño a una criatura no puede tu objetivo. Y tú ganas esa cantidad de vida por el exceso de daño. Sí. Y después el otro, una vez por turno, puedes castear un hechizo de tu mano pagando vidas. Igual al maná. Joder. Pero claro, cuesta 7 desbloquear esa habitación. Sí. O sea, cuando la desbloquees ya, a lo mejor tú no te interesa pagar vida. No, Dios te lo han tupido. Ya. Bueno, espérate, lo bajas por milagro. Por 3 manás. No, porque tú... Tú eliges. Ah, tú eliges. En las habitaciones tú eliges cuál es la primera yo pensaba que tú tenías que elegir siempre la primera de todas. No, tú eliges. Joder. Tú eliges, la roba y la bajas por milagro por 3. Esta mecánica es bastante interesante. ¿Cuál es el problema? A este mazo le han venido estas 3 habitaciones. Si hubiesen metido más habitaciones, que no salieran en la expansión normal, sino que vinieran solo en el deck sí estaría muy, muy interesante. Sí. Ese está guapo. Dice: regresa todos los artefactos y encantamientos del cementerio al juego. Sí. Y tiene Miracle 4. Sí, está bastante bien. Miracle. El fanático cojonero, tiene vínculo vital. Cuando entra en juego, regresa una criatura de tu cementerio al juego con un contador de lifelink. Y tiene Miracle 2. Miracle 2. Dios. Y es un 4/4. Joder. Esta está muy bien y es un clérigo. Yo ya quiero uno de estos. Joder, está potente. Yo sé que quiero uno de estos. Tenemos el miedo a la parálisis del sueño. Se llama la carta. Ya. Una pesadilla. Dice que cuando él entra en juego O otro encantamiento. O hayas desbloqueado. O desbloquea una habitación por completo. Tapeas una criatura y le pones un contador de stun. Sí, pero la parte buena es la pasiva. Que los contadores de stun no se pueden quitar. Eso es brutal. Es brutal eso. Esa carta es muy buena. Esta en algunos mazos de Hirai de hacer stun está bien. En esta a lo mejor no tanto, pero en otros, solo por la pasiva, porque empieza a poner contadores de stun y empieza a dejar inútil todo el campo del otro. Sí. Esta que vuela. Los otros encantamientos que tú controlas tienen volar. Y dice que siempre que atacas a un jugador, creas un 1/1. Glimmer, encantamiento. Tapeado y atacando a ese jugador. Sí. Siempre que atacas a un jugador. Sí. O sea que si tú atacas a 3 jugadores, te sacas 3. Sí, te sacas 3. Pegando, volando. Porque son encantamientos. Joder, ni tan mal. Están bien, o sea, las cartas nuevas que trae el deck están muy bien. Está, a ver... Un detective. Eliges uno, o sea, cuando tú entras, eliges una. Eliges creer o dudas. Y entonces, si eliges creer, siempre que una criatura que no sea toque muera, creas un 2/2. Encantamiento, horror, no sé qué, todo ese rollo. Y si eliges dudas, al comienzo de tu paso final, puedes regresar un permanente que no sea tierra a tu mano. Y si lo haces, robas cartas. Y si lo haces, robas cartas. Ni tan mal. O sea, está interesante. Y es humano y es detective. Esta está crema.
cada hechizo de demonio, horrores o pesadillas te cuesta uno menos. Y siempre que gastes un hechizo con un coste de maná menor porque estás haciendo el coste cuesta menos, te cuesta menos, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vidas. La diferencia que hay entre la reducción y... Sí, y como ya tienes un mazo que tiene Miracle, que el comandante da Miracle, que ya te dan te cuesta uno menos. Eso... y trae algunos reductores sí. de coste para los encantamientos también. Está crema eso. Esta está muy bien. O sea, el mazo en sí está bien. Creo que es de los 4 mazos el que más cartas nuevas trae. Sí. Vamos con las cartas caras. Tenemos esta carta que dice: al comienzo de tu mantenimiento, creas un token que es una copia de otro permanente que tú controlas. Al comienzo de tu mantenimiento. Sí. O sea que tú lo que puedas hacer es copiarte esta carta, te va a saltar 2 veces y empiezas ahí sin parar y la vas a armar. Vale, y si lo combinas con el encantamiento que te crea artefactos, copias de los artefactos, y si tienes 8 copias de los artefactos, ¿ganas? GG, ganas el juego. Ni tan mal. Pero este ya estaba, o sea, son todas reimpresiones caras. Uno con el multiverso, sí está. No es como la omnisciencia, pero es bastante buena. Porque miras el top de tu biblioteca en cualquier momento. Puedes castear tierras o hechizos desde el top. Y una vez por turno puedes castear un hechizo gratis. Sí. Tanto del top como de tu mano. Sí, y que puedes jugar tierras. Sí. O sea, lo de poder jugar tierras desde el tope es bastante útil. Sí. Rampea bastante. Una tía legendaria que dice que pones el encantamiento de tu cementerio en el top. Ni tan mal. Sí, para reciclarte encantamientos que hayas tirado. Además, como te lo pones en el top, lo vas a robar. Tiene Miracle, ¿verdad? Plaga. GG. Esta tierra está en 7-8 euros. ¿En serio? Sí. Joder. Sí, y ahora estará más por esto. Esta. Bueno, a ver, esta es la de... Inchill. Prevea tu combate que te fue a hacer este turno. Sí, esta yo carta la tengo, buenísima. Por cada un punto de daño te sacas un 2-1 Inlink. Un token que vuela y ya está. Sí, pero yo los tengo, son los tengo, yo los tengo en la punta de la mano, pero no me sale. Los tintas, no sé qué. Los titicocas. Pues esta está muy bien también, está carísima la carta. ¿Sí? Sí. Wow, el Atreo. El dios de este deck. Indestructible, como todos los dioses, al comienzo de tu fase final pones un contador de moneda. Exacto, sobre cualquier criatura. Y cuando esa criatura se muera, vuelve al juego bajo tu control. Sí. Que puede ser criaturas del oponente. Sí. Que se las pones ahí, las matas y ¡pum! Pa' mí ahora. Exacto, jódete. La Ondu Spirit Dancer. Dice que siempre que un encantamiento controles entra al juego, creas una copia de eso. Sí. Solo puedes hacer una vez por turno. Sí, pero está bastante bien. Sí, buenísima. Está bastante bien, ya es un clérigo también. Ahora vamos con los otros comandantes. El otro comandante, solo hay uno. El otro comandante, hemos considerado que este es el único que es interesante. Que dice que cuando entra en juego pones más X sobre él y mileas el doble. Y mileas el doble de X. Y cada encantamiento tiene escape. Sí, cada encantamiento tiene escape en tu cementerio, pero el coste de escape es exiliar 3 cartas, aparte de pagar el coste de maná. No, dice que el coste es maná y más exiliar 3 cartas al cementerio, que es lo que te acabo de decir. No, lo dijiste de otra manera. Sí, te lo acabo de decir, exilias 3 y pagas el coste de maná de la carta. Pues mira, de chill. Pero no lo veo tan interesante, la verdad. No, o sea, la Minato es mucho mejor. Sí, la Minato es mucho mejor y es soporte de... Pero a lo mejor puede ser interesante que como comandante aparte, ¿sabes? En un mazo de estos que tenga esa mecánica de milear y de reanimar cosas, puede ser interesante. La verdad que el mazo de la Minato es mucho mejor que el de Simone, pero los otros dos que vienen nos parecen más interesantes a nosotros. Sí. Sobre todo nos parece a nosotros más interesante a nivel personal. Exacto. Este no es malo, es un buen mazo. Sí. Por el tema del milagro y todo ese rollo, es un buen mazo. ¿Qué problema tienes? Muy comandante dependiente. Sí. O sea, si no tienes al comandante en mesa y no tienes esa forma de protegerlo, pues ya la mecánica de milagro la pierde. Que es lo interesante del deck.
Y el deck no te trae unas botas, ¿No? ¿no? Ah, mal rollo. El deck no te trae unas botas. Te trae muchos encantamientos, pero no te trae las botas para protegerlo. Así que vamos al siguiente mazo. Nuestro top 2 de los 4. Una cosa que ahora se nos ve por separado a los dos porque grabamos un día una cosa y al día siguiente grabamos todo lo demás. Y una cosa Sí. que se me olvidó decirte de la Minatú es que Sí. una de las posibles mejoras a nivel económico puede ser orientar a la Minatú con soporte de adivinar. Ah, Por el tema de que te vas ordenando y ya vas sabiendo lo que te vas a robar con el Miracle. pero eso estaría el Surveil 2. Sí, tiene el Surveil 2, pero si te puedes ir ordenando el mazo. El Surveil te puedes mandar cosas al cementerio, pero con el adivinar te lo puedes mandar abajo de la biblioteca. Sí, el bottom, vale. Y puedes acelerar y puedes controlar un poco el tema de cómo de que lo que te va a salir y lo que no. Se puede ver, sí. Porque Ya si con lo adivinar. quieres, si lo quieres hacer a nivel más competitivo o lo que sea, o en las mejoras, pues ya sería súper caro todo el soporte de mega encantamientos y de todo. Sí. Puedes poner encantamientos con adivinar, ya que va con encantamientos que te hagan adivinar, artefactos que Sí. te hagan adivinar, cosas así por el estilo. Ya sería primero adivinar, depende de cómo tú quieras, hacer o Surveil 2 o adivinar. Sí, puedes hacer el surveil, después hacer el adivinar para que El adivinar, dice, oye, pues me interesa esta mandarlas para abajo, pum pum, o lo que sea, ya ves. Pero bueno, son cosas que se me ocurrieron de un día para otro con el Aminatú. Vamos con el segundo mejor mazo para nosotros. Vamos con el mazo Death Toll, el mazo verde-negro. En este caso el comandante que tenemos es Winter Cynical Opportunist. Tiene toque mortal, es un 2-5, lo bajas por 4 manás y siempre que ataca te mileas 3 cartas tuyas. ¿Y eso para qué sirve? Porque casi todo el mazo está orientado con la mecánica de Delirium. Que al comienzo de tu fase final, en este caso el Delirium es que tengas que tener 4 tipos de cartas diferentes en el cementerio o más para poder hacer el efecto. Y el efecto en este caso es que al final de tu turno tú puedes exiliar cualquier número de cartas de tu cementerio con 4 tipos de cartas o más. Y si lo haces puedes poner un permanente entre ellos en el campo con un contador de finalidad. Es como una reanimator pero con muchas condiciones, la verdad. Porque sí, tienes que sí, exiliar y tienes que hacer cosas. De hecho, el mazo está lleno de criatura encantamiento, criatura artefacto, para que así tengas a lo mejor 2 tipos en una sola carta. sí, sí, sí. Es un mazo raro, por así decirlo, pero puede resultar interesante. Sí, a mí, por ejemplo, me llama la atención en el sentido de que, por ejemplo, este es como una reanimator y para eso tienes a Meren, Sí. que es un poco mejor. Pero bueno, otros comandantes que trae el deck son, por ejemplo, esta criaturita, el viejo de los dedos de stick, de palitos, que es una criatura legendaria horror, que tiene un coste X y que te dice que cuando casteas este hechizo, pues revelas del tope de tu biblioteca cartas hasta que reveles X criaturas y pones todas esas criaturas reveladas en el cementerio. Luego el resto de las cartas las pones en el botón en orden aleatorio. Esta está muy bien para el tema de automilearte biblioteca en mazos que lleven eso. Ujú. Y aparte de eso, su fuerza y resistencia son igual al número de criaturas en tu cementerio. Sí, está decente. Sí, me parece este como comandante mejor que el que trae. Porque el otro vale, que es para reanimar, pero este lo puedes llevar Voltron incluso ahí, ¡pam! Y pegar. Sí, lo puedes castear por coste 3 ya automáticamente. No, por el coste que tú quieras realmente. Sí, y después se va chetando con las cartas que tienes tú en el cementerio. Sí, sí, sí.
Tenemos la Ishkana, que esta es para un tribal de arañas realmente, o sea, esta tiene alcance, tiene el delirium, que cuando entra pues te metes ahí 3 fichas 1-2 de araña, y después pagando 7 eliges un oponente y pierdes una vida por cada araña que tú controlas. No, Hay qué un par de guapo. arañas, ¿eh? Qué guapo, Sí. qué guapo esa carta. Sí, este es mi comandante de araña. Ah, Pero, con el que estabas tupiendo al colega. sí. Pero claro, esto es para un tribal de arañas. Aquí el deck te trae como 2 o 3 arañas y tampoco es que te rente. Estas de las cartas que quitarías del mazo. Luego, el otro comandante nuevo que te trae es este, Renmau Creaking Nest. Es artefacto, es espantapájaros, tiene amenaza, tiene alcance. La bajas por 5, pega de 5 y aguanta de 5. Cuando entra al campo, y siempre que tú juegues una carta con 2 o más tipos de cartas, cada jugador, o sea todos, crean un pájaro negro 2-2 con volar. ¿Cuál es la cuestión? Que te dice, las fichas están godeadas por el resto del turno. No, del juego. Sí, del juego, eso, del juego. Me confundí las palabras. Entonces, este me parece hasta mejor comandante incluso. Sí, ese está guapo y casi todo el mazo trae cartas de doble tipo. Sí, así Encantamiento que criatura, artefacto criatura. sí, por eso. Este me molaría pillarlo aparte incluso. Este más que el otro. Y hacerle un mazo al espantapájaros este. Pues sí, está guapo. Hacer un mazo de godeo en verde. En vez de negro. Sí, Ahí dando sí. por culo masivamente. Autopetándose todas las fichas unas con otras. Y con los encantamientos o las criaturas de estos efectos, en plan, cuando muere una criatura hace un punto de daño. Sí, y siempre te las queda tapeadas, ¿sabes? O sea que no Sí. es que te las quede enderezada, el otro queda enderezada y ataca y se defiende con esa, sino que ya están tapeadas y como va a estar tapeada, venga, a dar por culo. Tal cual, es eso. Este me parece un comandante más divertido de los que trae. Sí. Probablemente lo pille suelto. Y no tenemos más comandantes dentro de este deck. Vamos ahora con cartas útiles, cartas nuevas, cartas caras y todo ese rollo. Vale, mira, dentro de las cartas útiles he seleccionado esta tierra, por ejemplo, que es que cuando entra, pues entra tapeada a menos que controle un pantano o un bosque. Está bastante bien porque te da los 2 colores y va a entrar enderezada casi siempre. Sí, esa es buena. Sí, y como es bastante útil, pues digo, venga, vamos a incluirla en las cartas útiles. Luego tenemos este encantamiento, que por 6 maná lo bajas y te dice que cuando entras, te milea 10 cartas tuyas y al comienzo de tu mantenimiento eliges una carta aleatoria del cementerio y si es una carta de criatura, la pones en el campo y si no, la pones en la mano. Que está bastante bien para el tema de reanimar y eso. Entonces, como estamos mileando todo nuestro deck, pues ahí está. Tenemos el Crawling Sensation. Es otro encantamiento. Al comienzo de tu mantenimiento, mileas 2 cartas. Y siempre que una o más tierras son puestas en el cementerio por primera vez en cada turno, te creas un insecto 1/1. Como nos estamos mileando siempre, pues el hecho de poder crearnos una pequeña fichita para defendernos en algún momento dado, pues me parece interesante. Aparte de que te da un poco más de mileo. Son cartas útiles del deck, me refiero. O sea, como la mecánica es esa, tirarte tu biblioteca al cementerio. No soy muy fan de tirarme cartas del cementerio. A la biblioteca al cementerio. Ya, pero bueno, como la mecánica de Lyrium va con todo eso y es la que lleva el deck, pues si no, no hace efecto. Ya. Luego tenemos este equipo, que la criatura no puede ser bloqueada y le da velo. Y la equipas por 2. Esa carta sí es buena, loco. Sí, esta sí. Pero por eso, para volver imbloqueable a algún bicho tuyo tocho, al comandante o lo que sea. Y haces pimba, ¿no? Sí, pero esa carta es buena y es una reimpresión y todo. Sí.
Luego tenemos el Obsessive Skinner, que es un bribón humano. Por 2 manas lo bajas, es un 1-1, pero cuando entras pones un contador +1 en una criatura objetivo. ¿Qué sucede? Que tiene Delirium. Y el efecto de Delirium es que al comienzo de cada mantenimiento del oponente, pues pones un contador +1/+1 en otra criatura objetivo. En una criatura objetivo. Puede ser el mismo o puede ser otra criatura tuya que controles o de otro. Y es el comienzo de mantenimiento de cada oponente. Sí, de cada oponente. Es decir, tú la bajas, le pones a ella misma el contador +1/+1. Y después, como tienes el efecto Delirium ahí pasivo, en lo que llega a tu turno se ponen 3 contadores. Sí. Buenísima. Sí. O sea, para tener un bajo coste y todo, realmente está interesante. Tenemos el Green Flyer. Por 2 manas lo bajas, es un 2-2, tiene arrollar. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, miras las 3 primeras de tu biblioteca. Pones cualquier número de ellas en tu cementerio y el resto en el tope en cualquier orden. Luego el efecto de Delirium tiene +2/+2. Ya está. Es simple, es por el efecto más bien de poder mirar, ordenar y decidir qué tiras al cementerio y qué dejas en la biblioteca. Sí. Y como la puedes volver, aparte como tiene arrollar, pues es muy probable que pueda hacer daño, pero si le pones el equipo que la hace imbloqueable, pues para adelante. Pues sí, eso está interesante, sí, para ordenarte. Sí. Además, como vemos, este mazo tiene costes bajitos. Esta me llamó la atención también, el zombie el Stitcher Supplier. Es por 1 maná, un 1-1, pero cuando entra o muere, pone las 3 primeras cartas de tu biblioteca en el cementerio. Va mucho con la mecánica esta de milearte a ti mismo, y me parece bastante útil en el sentido de que la bajas por 1 maná, es un turno 1. Tenemos esta criatura tierra, que es con el tema de los dobles tipos, pues no solo son criaturas de encantamiento, criaturas artefactos, nos trae esta criatura tierra, que la puedes bajar de gratis a un 1-1, pero la baja como tierra de turno, por así decirlo. Vamos con las cartas nuevas del deck, y en este caso tenemos una habitación, la Cisterna Polute y el Din Oubliette. Son los dos efectos que puede tener la habitación. Entonces, uno de ellos, el primero, te dice que siempre que una o más cartas son puestas en el cementerio desde la biblioteca, cada oponente pierde una vida por cada tipo de carta entre esas cartas. Como nos estamos mileando nuestra propia biblioteca, este encantamiento nos viene bastante bien. Lo bajamos pronto por 2 maná y después seguimos mileándonos ahí y haciendo daño a los oponentes. Y luego el otro habitación te dice que la mileas 3 cartas y luego te regresas una criatura del cementerio al campo. Así que ni tan mal, seguimos con el efecto de reanimar. Luego tenemos la monstruosidad ursina esta, un oso mutante, para los masitos de oso puede ser interesante. Y este tiene arrollar, es un 3-3 y te dice que al comienzo del combate en tu turno mileas una carta y luego eliges un oponente aleatorio y el bicho ataca a ese jugador este combate si es posible. Hasta el final del turno el oso gana indestructible y +1/+1 por cada tipo de carta en tu cementerio. Está guapo. Sí, además como tiene arrollar y todo. Lo único que no decides a quién le pega, sino que tiene que ser aleatorio, pero... Tirotado de 20. Sí, tú eres un 7, el otro es otro 7 y el otro un 6. ¿Por qué el otro es un 6? Porque me cae mejor. Luego tenemos el Into the Pit, que esta también es nueva, esta hay que seguirle la pista. Y deberíamos pillarnos, si no pillamos el mazo, pillarla por separado. Es un encantamiento por 3 maná y te dice que puedes mirar el tope de tu biblioteca en cualquier momento y puedes castear hechizos del tope de tu biblioteca sacrificando un permanente que no sea de tierra en adición a pagar los otros costes. Vamos a hacer fichas, eso es la polla.
Sí, por eso. Además, en negro no hay tantas cartas de estas que te permitan mirar el tope de tu biblioteca y jugar cosas. No, esa Entonces, está guapa. para los mononegros y eso, pues está interesante esta. Joder, que sí está interesante. Ya estás pensando cómo aplicarla. Sí. Sobre Ahí, todo para un futuro deck. Un futuro deck super troll. esta es la Meren, va bien. Oh, yo sé de uno que estaría todo loco con esa carta. Sí. Luego tenemos un nuevo Changeling que tiene aquí de todos los tipos y tal. La Génesis informa. Crea un XX token Save Sister de esto con el Changeling y todo ese rollo. Con token mortal y el X es el número de tierras que hay en tu cementerio. ¿Qué es lo interesante? El retrace, que lo puedes castear desde el cementerio descartando una tierra y pagando otra vez 3. No. Y te vas creando ahí tus fichitas XX, pam, de todos los tipos. Sí, ese está guapo. Esta la voy a querer yo para un mazo que tengo. Luego está el Deluxe of Doom. Es como un Toxic Deluxe, pero de Mercadona. De los baratos. De marca blanca. Sí. Es un sorcery y lo pagas por 3 y te dice todas las criaturas tienen -X hasta el final del turno, donde X es el número de tipos de carta en tu cementerio. Ni tan mal. Para este mazo va bien, para otros en general no, pero básicamente tiene el mismo efecto que un Toxic Deluxe, pero de marca blanca. Otra de las cartas de las nuevas es este demonio. Este demonio debería haber ido en el otro mazo, pero bueno. Es un encantamiento, lo bajas por 6 y te dice que cuando uno o más demonios que tú controlas atacan a un jugador, puedes robar una carta y perder una vida. En este mazo no hay tantos demonios, por lo tanto este debería haber estado en el otro de los demonios, pero ¿cómo se compensa? Al comienzo de tu paso final, creas un demonio 5/5 con volar. Luego mileas 2 cartas y si las 2 cartas que mileaste comparten el tipo de criatura, sacrificas este encantamiento. Vamos a explicarla. Al final de tu turno, te creas un demonio 5/5. Hasta ahí bien. Te mileas 2 cartas. Que las 2 cartas que te mileaste fue una criatura y un encantamiento. Pues el encantamiento este sigue en juego. Que te mileas 2 criaturas, pues el encantamiento se va caputa a la verga, por así decirlo. Es la lotería. Sí, en verdad sí. Y bajarlo por 6 me parece, o sea, es un coste bastante alto para esa cosa de a lo mejor me dura un turno. Exacto. Y ya está. Y me he bajado un demonio 5/5 por 6 maná, o sea, tampoco. Por eso en este deck no lo veo tanto. Esa carta es cara. Sí, vamos con las cartas caras de la expansión. Cartas caras, tú sabes que yo aquí, dentro de un deck precon, o sea, no es súper mega caro, pero dentro de un deck precon, yo considero caro de 5 o 6 euros para arriba, por el hecho de ver la rentabilidad de si puedes recuperar tu dinero con pocas cartas. Entonces tenemos el látigo de Erebos, un encantamiento artefacto legendario que nos da encantamiento, nos da artefacto, o sea, 2 tipos de criaturas en este deck. No, 2 tipos de cartas. 2 tipos de cartas, eso. Y las criaturas, es que estaba leyendo las criaturas. Ahí. Las criaturas que controlamos tienen vínculo vital. Pagas 4 a las giras y te regresas una carta de criatura de tu cementerio al campo de batalla, gana prisa y la exilias al comienzo de tu paso final. Si fuera a salir del campo, también la exilias en lugar de ponerla en cualquier lado. Y solo puedes activar esto como un conjuro. Te da esa recursión de traerte un bicho tocho que tengas en el cementerio en un momento determinado y ganar vidas y protegerte realmente. A protegerte no, porque solo puedes hacerlo como un conjuro nada más. No te puedes proteger con eso. Protegerte me refiero en plan, bueno, tienes un bicho de 6/6 en el cementerio, lo traes, pegas, ganas 6 vidas, que es la parte de protegerte, y después pues Cecilia, adiós, muy buena, pero has ganado 6 vidas. Eso es verdad. ¿Sabes? Y si estás ahí con 10 viditas, pues a lo mejor dices, esas 6 vidas me vienen de lujo.
Sí. Vale, siguiente carta cara de la expansión, la Aracnogénesis, que no es tan cara realmente, ¿sabes? Está en 4 o 5 euros, estaba hasta hace poco, y bajará a los 2 o 3 euros con esta. Pero es bastante útil, la verdad. O sea, es una carta que tú te creas X araña 1-2, donde X es el número de criaturas que te están pegando a ti. Y previenes todo el daño de combate que se fuera a hacer menos las criaturas arañas. Estaba bien con la Iskana que vimos previamente, pero no va en este deck como tal. O sea, te viene bien para protegerte de un turno que te vayan a pegar. Te creas todas las arañas, bloqueas con todas las arañas y a lo mejor en el proceso te cargas a algún bicho. Esa carta te viene bien en tu mazo. Sí, es la que me falta para el mazo de araña. Luego tenemos el Reanimar, que está bien, que venga en este deck está bastante bien. A ver si baja un poquito más de precio esta carta. Básicamente te pone una criatura del campo del cementerio al campo y pierde vida igual a su valor de maná. Pero es que la está bajando por coste 1. Es muy buena. No, me parece está barata. Por 7 euros me parece está barato. Este deck está bastante bien armado. O sea, bastante completito dentro de lo que cabe. Tiene sus mecánicas de Delirium y de reanimar y demás. Y te trae un soporte bastante bueno para reanimar. Tenemos a Titania, la fuerza de la naturaleza, una criatura legendaria, elemental. Puedes jugar bosques desde tu cementerio. Para todas las tierras esas que te vas a milear sin querer, pues las puedes reciclar ahí. Siempre que un bosque entre bajo tu control, creas un 5-3, un token 5-3, para tú luego sacrificarlo con las otras cosas que vimos antes y reanimarte cosas. Y siempre que un elemental que tú controles muera, pues te mileas 3 cartas. Entonces te juegas en un bosque, te creas un elemental, el elemental muere, te mileas más, vuelves otra vez y así. Sí. Pues esta cartita es cara de la expansión. Y ya no hay más cartas caras en la expansión. Esta es la que menos cartas así a nivel económico te trae, que digas tú, buah, lo he rentado a nivel... Este deck te trae 4 Planeswalker, que está bastante bien, es interesante y es llamativo. Algunos de estos planes sí podría haber estado en las cartas caras, pero lo añadimos en la sección de Planeswalker, ya que te trae 4. Lo normal que te traigan los Precon es un Planewalker. Este te trae 4, así que vamos a ver cuáles son. Tenemos aquí el Profesor Onyx, que realmente sería Profesora Onyx, ¿no? Exacto. Sí, claro, pues está en inglés, no hay género. Tiene Magecraft. Siempre que tú castes o copies un hechizo de instantáneo o de conjuro, cada jugador pierde de 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Cada oponente. Sí, cada oponente, eso. Entra con 5 contadores de lealtad, le sumas 1, pierdes una vida, miras el tope de las 3 primeras de tu biblioteca y pones una de ellas en tu mano y el resto en el cementerio. Es un mileo selectivo. Menos 3, cada oponente sacrifica una criatura con el mayor poder entre las que controla, por si necesitas ahí quitarte bichotes. Y menos 8, tiene cada oponente puede descartar una carta, pero si no lo hacen pierde 3 vidas. Y este proceso se repite 6 veces más. Sí, es decir, esa carta se hace 7 veces. Esa carta está interesante. La verdad que el mazo está completito a nivel jugable, es decir, o sea, lo sacas del precon y a lo mejor con 2 o 3 mejoras lo tienes más o menos bien. Y te trae bastantes cosas chulas. Trae a Ren and Seven, que esta también cuesta su dinerito. Otro plane, lo bajas por 5 contadores. Y aparte tiene más 1, revelas el tope de las 4 de tu biblioteca. Pones todas las tierras reveladas de esta manera en tu mano y el resto al cementerio. Para esas tierras que a lo mejor nos vamos a tirar sin querer, pues en este caso no nos la tiramos, la tenemos en la mano y hacemos pam, pam, pam y bajamos tierra y rampeamos. Tiene un efecto de 0, pones cualquier número de tierras de tu mano al campo de batalla, tapeadas. Eso está muy bien, a lo mejor en el turno anterior pues tienes 4 tierras en la mano y dices, si no me voy a tener que descartar, pues 0, metemos las 4 tierras al campo, ¡pam! De chill. De chill.
Tiene un efecto de -3, que es crear un token de pueblo arbóreo con alcance. Y su poder y resistencia son igual al número de tierras que tú controlas. Este plane Joder, está sí. muy rotillo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ya, efecto reanimar total, el -8. Regresas todas las cartas de permanente de tu cementerio a tu mano y obtienes un emblema que te dice que no tienes mano máxima. Así que ya ahí te quedas sin el problema de tener que descartar al final del turno y te quedas ahí con todo reanimado para tú hacer pam, 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 pam. Y si llega al punto en el que puedes hacer el -8, en principio es porque tienes maná para tú castear todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Este plane está muy bien. Acabo de razonar mientras hablaba de esto el por qué trae 4 Planewalker el deck. Porque es ¿Y por otro qué? tipo de carta. Efecto Ah, de claro, línea. sí. Faltaría la batalla solo. Una batalla y Sí, ya está, y tendría los 8 tipos de cartas y ya. sí, por eso. Nos trae un Omnisili renacido de este, reiniciado o como sea la traducción. +1, robas una carta, pierdes una vida. Robo de carta, siempre viene bien. -3, destruye una criatura. -8, el oponente objetivo obtiene un emblema. Que no los tienes tú, los tiene el oponente. Siempre que un jugador roba una carta, pierde 2 vidas. Es decir, los demás robamos cartas y ese oponente, pues caput, 2 vidas fuera. Modo Seoldred. Pero este es de los baratitos, este vale poquísimo realmente. Sí, sí. Y Pero el está guapa cuarto, esa carta. y el cuarto plane que nos trae es este. Este está guapo porque lo bajas por 3, o sea, lo bajas prontito. El Grist dice, mientras Gris, el no sé qué, tal igual, pim pam, no está en el campo de batalla, es un insecto 1/1, criatura, en adición a sus otros tipos. Esto Yo, nos para viene... regresarlo del cementerio. Sí, exacto, nos viene súper bien porque nos da otra criatura, otro tipo de carta en el cementerio y aparte te lo puedes reanimar como una criatura, que está muy 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 bien. +1, creas un insecto 1/1 verde-negro y luego mileas una carta. Si un insecto fue mileado de esta manera, le pones un contador de lealtad extra a este plane y repites este proceso. Un mazo de insectos. Insectos. Pensamos Mazo de igual, ¿eh? Un mazo de insectos. Ya sé, un tutor, te buscas este solo y empiezas pum 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 pum, mileo insectos, meto tal, mileo insectos, meto tal. Y este con 20.000 contadores de lealtad encima. Y después le hace -5. Cada oponente pierde vidas, igual número de criaturas que hay en tu cementerio. Ya, GG. Yo, mira, me montaría un mazo solo con el buscador, con buscadores y todos los insectos posibles y que se vaya ahí, que a lo mejor te cuadra, hace pum 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 pum, te mileas 10 insectos ahí desde el campo, te has puesto tú 10 insectos en el campo, le has puesto 10 contadores a este y hace -5, pum, 10, -5, pum, 10. Sí. Próximamente en nuestro canal. Deck de insectos. Me moló. Y el -2 es puedes sacrificar una criatura y cuando lo haces destruyes una criatura o plane del enemigo. Bueno, también puede ser tuya, pero normalmente lo vas a hacer se lo vas a hacer al otro. Oye, ni tan mal. A mí me moló Fleje la mecánica esa de que puedes repetir el proceso y meterle más contadores de lealtad. Y si le pones el Chain Veil, que puedes activar los Planetwalker una segunda vez más, empiezas a dar por culo masivamente. Uf, mazo tribal de insecto verde-negro. Se viene. Solo por esta carta. Hemos seleccionado 2 cartas. En plan, le hemos dicho, son bichotes y tal. A mí, yo en este caso he seleccionado esta, la Hornet Queen, porque a mí siempre me ha molado. Es insecto, nos puede valer con el plane. Sí. Pero aparte de eso tiene volar, toque mortal, que son habilidades súper chulas. Pero lo guay que tiene esto es que cuando entras te creas 4/1/1 con volar y toque mortal. Te viene bien para defenderte, para atacar y demás, porque vuela, porque tiene el toque mortal. La gente cuando tú tienes un toque mortal en la mesa se quedan así pensando en plan, wow, ¿te pego o no te pego? Entonces me parece muy interesante. ¿Qué tiene de malo? El coste, que es altísimo, pero como la vas a tirar al cementerio, pues
A lo mejor la reanimas con algo. Y si tal, la matas, después la vuelves a reanimar, metes otros cuatro insectos ahí, pum pum pum, y tienes un campo de toques mortales. Palmas de insectos. Sí, próximamente. Realmente yo estoy preparando un mazo de insectos, pero es verde y blanco. Con los peores colores para montar insectos, porque los buenos están todos en negro. Pues es hora de que cambies el color blanco a negro. Ya miraré, investigaré. Ahora tenemos otros mazos en proceso. Y el otro bichote, el gigante adefaje este, es otro insecto. Mira tú qué curioso. Por 7 maná, un 7/7 que arrolla y que cuando hace daño de combate a un jugador, te creas un token que es una copia de este. LOL. Entonces es como, pum, pego, pa, te hice daño, otro gigante. Pum, pego, otros 2 gigantes. Pum, pego, otro. Y así, super tokens. Pues este es el deck de Winter. Me parece un deck sólido, bastante equilibrado en su mecánica y centrado en su mecánica de milear y hacer los efectos con Delirium. Así que no como los otros 2 potajes, que el potaje ese es que el del verde azul es demasiado potaje. Es demasiado aleatorio. No sabe para dónde va. Pero bueno, nos vamos con el mejor deck que consideramos nosotros. Vamos a darlo todo ya. Y aquí, por último, tenemos al mejor mazo que consideramos, que es el de Valgabot, en rojo-negro. Pero próximamente, solo porque nos han retado, se montará un mazo con el Valgabot original. Esta carta cuesta 4, vuela, tiene guard, que es pagar 2 vidas. Y dice, siempre que un oponente pierda vida la primera vez en cada uno de sus turnos, pon un contador +1/+1 sobre Valgabot y luego robas una carta. Al final, con la tontería, tenía 3 oponentes. Esta se vuelve una 7/7, o sea, entra 4/4 y cuando llega tu turno es una 7/7, o sea que va por culo y encima vuela, así que ni tan mal. Sí, y el deck está lleno de cosas para hacer daño en el turno de los demás. Sí. Y aparte hay más soporte de eso fuera del deck. Este para nosotros es el mejor. Lo va a petar. Y tiene cartas muy top. Además que el mazo está bastante completo a nivel jugable. O sea, este sí lo sacas del deck y lo sacas de la caja y a jugar. Sí. Es buenísimo. No le tienes que hacer nada. Vamos a hablar de las cartas interesantes que hacen daño. Tenemos al mercante de Asphodel, que realmente esta carta se usa más en un mono black, pero bueno, está aquí. Dice que cuando entra en juego, cada oponente pierde X vidas igual a la devoción a negro que tú tengas. Y ganas esas vidas. Y ganas esas vidas, pero esta carta está ahí, o sea, sobra, pero a la vez no sobra. Entonces depende de cómo quieres enfocar el mazo. Porque si esto es un mono black, ya está, es GG ya. O sea, esta carta es buenísima. Pero en un Rakdos, no sé yo. Pero bueno, está guapo. Como cuesta 5, a lo mejor es para darle el último toque final a algún oponente. Sí, eso sí. Pero en la mecánica que tiene, date cuenta que para que Valgabot se chute, tienes que hacer daño en sus turnos. O sea, tiene que perder. Eso sí. Esto es como para rematar a alguno, realmente. Y tú ganar vida. Sí. Está loquísimo. Dice siempre que uno puede tener una carta, un punto de daño a ese jugador. Venga, pum, Valgabot, ya es una 5/5. Vale, ahí ya lo tiene. Ahí sí. Ahí tiene. Y se pueden añadir cartas que hagan daño masivo por culo. Que vamos, que se pongan a llorar con esta carta, con este mazo. Y que las haga robar más cosas en su turno. Sí. No, a ver si. A ver, porque vamos. Hay un encantamiento, no sé si sale en el mazo, no sé, no me acuerdo si sale en el mazo o no, que dice: siempre que un oponente roba una carta, pierde una vida. Siempre pierde una vida, no, o sea, es un punto de daño. Y eso está loquísimo. Bueno, esta está bastante bien realmente.
Además sí, que sí. si la gente de por sí suele llevar para robar más cartas en sus turnos, Ujú. pues a poco que te toque uno que se robe 2 o 3 cartas, son 3 daños, 3 contadores en Valgavoz, ¡pum! En el siguiente turno. Sí, sí, buenísimo. Esta carta es cara, ¿eh? Esta carta es cara. Yo dice, siempre que uno puede interactivar. No, y es que dan ganas de. Te digo, me dan ganas de pillar el mazo solo por todas las cartas que trae. Sí, y a mí Porque es que también. me vuelvo loco. Dice, siempre que uno puede active una habilidad de un artefacto, criatura o tierra en el campo de Sí, batalla, si no es de maná, 2 puntos de daño a ese jugador. Es una sí. locura. Y cuesta 2. Pero es Que criatura. va, esto. Es criatura, sí, sí, pero que esto es una locura. Realmente, esta carta cuesta cara. Si mal no Ya, ya. recuerdo. Yo la Pero quería meter en mi monored. es objeto de removal también. O sea, el Ya. problema es ese, que es criatura. Pero el efecto es brutal. Yo, siempre que una criatura de un oponente entra el juego, pierde una vida. Puedes hacerle que pierda una vida. Mm. Y tan mal. Sí, o sea, estas son las cartas para hacer daño en el turno del oponente. Que va, el que saca el mazo. El que saca el mazo ese. El focus de la mesa. El focus existe. Si alguien saca el mazo ese. Sí, el problema es que las cartas que te está trayendo son todas criaturas. Ya. Se le Un puede barra mejorar por mesa. encantamiento. Sí, un barramesa es GG, pero si le pones encantamiento para por culo. Buah. Sí, claro, o sea, esto se puede mejorar pero las mejoras que le puedes hacer son pocas, ¿sabes? Para que ya rinda de una manera guapa. Sí, 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 sí. Eso es verdad. Vale, ahora vamos con las cartas nuevas. Y tenemos esta habitación que dice, cuando sea desbloqueada, sacas 3 tokens de Diablillo. diablillos. 1/1 que dice, siempre que muera, un punto de daño a cualquier target. Y la segunda, si la desbloqueas, dice, si una fuente fuese a hacer daño en 2 combates a un oponente, se le hacen 2 más. O sea que, buah, para tu visión total, está, vamos, cremísima este mazo. Sí. Además, te crean los 3 tokens que para defenderte en el turno de los demás y hacerle el daño en el turno de los demás. Exacto, para tocar los cojones. Wow, quiero este mazo. Es que lo quiero. Y yo. Hace pum, pelea. ahora una pelea entre tú y yo, en plan, ¿quién coge el mazo? Mira, tenemos el Sadistic, que dice, comenzando con el siguiente oponente en el orden en el que está establecido. Cada jugador elige una criatura que tú no controlas. Destruye el resto. Destruye las criaturas elegidas. Cada jugador elige una criatura que no controla. Sí, Que tú no controlas. Y después destruyes el resto. sí. Ah, destruyes las criaturas Elegida. elegidas. Destruye las criaturas elegidas. Chosen es elegido. Sí, 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 sí. Pero qué raro, ¿no? A ver, explícamelo tú. ¿Qué utilidad le ves a esto? A ver, empieza con el siguiente oponente en tu turno. O sea, el otro elige. Sí, Y va a elegir exacto. una criatura que tú no controlas. Es decir, va a elegir una suya o una de los demás. Y va a destruir. Y después el siguiente elige una suya o una de los demás. Y el siguiente elige una suya o una de los demás. Que no son tuyas, sino son de entre ellos. En plan a matarse entre ellos. Es un Que mazo de caos. No, pero es que lo mismo se ponen de Es un acuerdo mazo. entre todos para hacerle focus a uno. Sí, sí. El mazo del focus. Pero esto es un mazo de caos total. Esta está interesante. Lo malo que cuesta 5 maná bajarla. Esta está brutal. A ver, dice, tiene suspender 3, cuesta 2, te lo sacas en 3 turnos, sí, en los 3 siguientes turnos, salvo que puedas quitar los contadores. Pero dice, un instantáneo que dice, destruir la criatura de un oponente, ese oponente pierde 3 vidas, exílalo y vuelve a tenerlo. Estaba esperando esa ración. Para tocar los cojones. Está Sí. crema, loco. Cada 3 turnos, pum, destruye una. Cada 3 turnos, pum, destruye una.
Sí, yo. Y está guapo, A joder. no ser que le pongan un counter, pum, destruyes una, pum, destruyes una. Cae un counter seguro. Está guapísimo. Y además es instantáneo. Sí. Buenísimo. Buah, comandante Ratdos favorito de toda la peña ahora. El Lord of Pain dice: amenaza, tus oponentes no pueden ganar vidas. Siempre que un jugador castee su primer hechizo cada turno, elige a otro jugador. El Lord Pain hace daño igual al coste del hechizo a ese jugador. Esto está loco. Sí, sí, Esto está loquísimo. es que entre el Valgaboth y esto, dura decisiones, ¿eh? Que el otro, con lo otro lo hace Voltron, con esto lo hace a daño puro. El señor de los daños, del dolor, o sea. Este está guapísimo, loco. Sí, Cada vez sí, más sí. quiero montarme el mazo ese. Yo quiero el mazo, loco. Pues Le voy a pedir al de la tienda que lo reserve. Y yo, creo que yo también. Y los dos con el mismo mazo. Sí, da igual, o sea, es que te da un montón de soporte. Sí. Uf. Y esta también está guapísima. Al comienzo de del mantenimiento de cada oponente, él se pierde una vida y le pone un 4 -1 sobre una criatura que él controla. Lo lazo. Y encima tiene persistir. Y es zombie. Y es zombie, que hay un montón de soporte para zombies también y todo, o sea que. Es que las cartas nuevas incluso son buenas. Loco. Parece que hiciera en plan, este mazo va a ser top. Sí. Loco. Espera, que trae más. El Gremlin dice: daña primero y prisa. Siempre que una tierra sea tapeada, para agregar maná, si el Gremlin está tapeado, ese jugador agrega otro maná de ese mismo tipo reducido y después hace un punto de daño a ese jugador. Ve que tiene un montón de cositas para hacerle daño en los turnos de los demás. Porque si has pegado con este, lo tienes girado, los demás se van a agregar un mana más, pero van a perder una vida. Sí. Aunque esto es un poco doble filo, ¿eh? Sí. Porque después te sacan el Balgamot original y ahí sí. Con eso. No, te digo, doble filo en el sentido de que le estás dando un mana extra a los demás. Por eso mismo. Después te sacan el Balgamot original. Ah, sí. Claro. Tienes 5 manás negros. Con esto en juego, tienes 10. Balgamot a tomar por culo. En este deck a lo mejor puede ser una espada de doble filo. En el Oyer es GG ya. Es GG. Es como giras tierra, vale, 4 puntos de daño a tu cabeza. Giras tierra, 4 puntos de daño. Ya es GG ya, o sea que bye. Tiene amenaza y dice: cuando ataca, elige un permanente que no sea tierra. Su controlador lo puede sacrificarlo. Si no le hace 5 puntos de daño a ese jugador. Y tiene Blitz, que lo puedes meter con prisa con un contador. Lo puedes meter con prisa y sacrificarlo después. O sea, por. Sí. Está loquísimo. Para tocar los cojones. Pero además cuesta 3 manas bajarlo, o sea, lo bajas rápido. Sí. Te digo yo que el focus de la mesa. Sacas eso y es el focus de la mesa. Es que me parece el mazo más completo y con más soporte para después tú desmontarlo, si lo quieres desmontado o mejorado, lo que sea, para hacer más cosas. Sí, está loquísimo. Hay otra más. Dice: siempre que un oponente castee un hechizo con esa criatura, esta carta le hace daño igual a su fuerza a ese jugador. Y tiene un Dajin, lol. O sea que si muere se vuelve una 2-3. Sí. Lo chetas a esto. En plan, él castea un hechizo y tú le das, yo qué sé, +5. En respuesta le das +5 a esto. ¡Pam! 6 en tu cara, cabrón. Contador +1/+1 en Valgaboth. Loco, está guapísimo. Vamos con la siguiente sección. Joder, estoy tocachondo. Estaba esperando esa frase.
Yo, está guapo el mazo este, Es loco. que yo lo había visto y dije, yo, el mazo está guapo, es más completo, está guapo. Ahora lo estamos revisando y analizando. Uf, ahora me están dando demasiadas ganas de pillarlo. Ahora estamos en la sección de las cartas útiles. Tenemos este encantamiento que dice al comienzo de cada jugador. No, al comienzo de la fase de robo de cada jugador, ese Mm. jugador roba una carta adicional. Y siempre que un jugador roba una carta, le haces un punto de daño. Joder. Y O además sea que le haces no es dos. híbrido. O sea que le haces 2 de daño realmente, porque te hace robar 2 Sí, cartas. sí, 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 le haces 2 de daño, pero ten en cuenta que son 2 de daño por separado, son 2 contadores en Valgavoz. No, porque solo es la primera vez. Valgamos solo es la primera vez. En cada turno. Vale, vale. No, si no, ya es GG, ya, o sea, ya valdría un montón de pasta ese comandante. Bueno, igualmente son daños. Que esta ya habíamos enseñado otra carta que hacía daño también era la criatura la que hacía daño cuando robaban. Pues aquí tiene el encantamiento. Que te lo trae el deck también, o sea que está bien. Sí. Potentísimo. Yo ya trae esto y ya es caro ya, o sea que este de por sí ya es caro, son 5 pavos. Sí, para No hay, proteger no hay- no hay mucho que decir porque todo el mundo conoce esta carta y son 5 Por- pavos. por eso, proteger al comandante. Y es el único mazo que lo trae, ¿verdad? Esta Sí. carta. Sí. De GG ya. Mm. Luego después tenemos esta. Mira, esto para meterse al Valgabot. Toque mortal, vínculo vital, vuela. Ya es una 7. GG ya, o sea, 7. ¿Qué va? Esto está. No. Es que este mazo Y está además- rotísimo. Sí, esta cuesta 1 o 2 euros suelta. Normal, joder, es que cuesta 1, equipar 2. Ujú. Brutal. Esa carta vale pasta también. Vale 1 euro mínimo. Porque coste 2, destruir la criatura objetivo, pierdes 2 vidas. A ti la vida te da igual, o sea que. ¡Pum! A todo Sí. por culo. Trae un Feed the Destruye. Swan. Este está guapo, está guapo. Esto también vale porque el Feed One destruye es uno de los pocos destruye encantamientos negros que hay. Me destruye criatura o encantamiento. Si esto fuese instantáneo, agüita la que se armaba aquí. Sí. Pero bueno, por 2 maná también Está de puta madre. la casteas muy bien. Y la ilustración Sí. nueva está chula. Y estas son todas las cartas así útiles, porque ya hemos puesto bastante útiles fuera de la sección de cartas útiles. Ahora vamos con la sección de otros comandantes. Y en este caso tenemos a Kaerbeck, que dice, siempre que un oponente castea un hechizo, Kaerbeck le hace daño igual al coste de ese hechizo a cualquier target. LOL. Punto negativo, Yo, lo malo que cuesta 7 bajar. Cuesta 7. Exacto, cuesta 7. No, que si cuesta 3 agüita. No, pero 5 a lo mejor estaría guay para llevarlo como comandante, sí. Yo pensé que costaba 3, hasta que vi el 5. Más 2. Joder, esta crema, Dios. Es verdad que tengo uno de los dioses. Sí, todos los mazos traen un dios. Indestructible, dice al comienzo del mantenimiento de cada oponente, 2 de daño a menos que se sacrifique una criatura. Dios. Cuesta 4, indestructible, 7-5, encima tocando los cojones. Definitivamente me voy a pillar este mazo, me voy a arrepentir mucho si no lo pillo. No, si yo estaba... Joder, han traído un mazo súper potente, pero es demasiado distinto. O sea, comparado con los otros 3 mazos que hemos analizado, este mazo es que tiene otro nivel. Tal cual. Es como que está el Simone, que pon tu nivel, es un nivel 2. El otro es un nivel 3. El tal es un nivel 5. Este es un nivel 9. O sea, es demasiado bruto. Sí. Esto va a volar. Es como cuando sacaron la expansión de Modern Horizons 3, que está el mazo de tierras, el mazo de contadores de energía, el mazo de... ¿Cómo se llama el otro? El de los Tamagotchi y el de los Eldrazi. El de los Eldrazi era tupición total, o sea, está demasiado roto. Y no, aquí hay demasiada diferencia. Pero igual también, los de Modern Horizons 3 también, el del Eldrazi estaba rotísimo, pero era más roto. Es el que más vale de todos los mazos. Sí. Hay otro comandante, otro posible comandante. A ver, sorpréndeme.
Ah, este sí lo conozco. Me entra el recuerdo de Vietnam. Yo, loco. Esta es la que dice que cuando entra un juego, hasta tu siguiente turno, le haces el GOAT a todo el mundo, básicamente. Mm. Que todo el mundo se pelea entre ellos. Y siempre que una criatura atacante muera, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Sí, había un comandante de eso. Había un mazo con ese. Sí. No, había un mazo. No había un mazo. No. Recuerdo que uno hizo un mazo de esto y daba un asco total. O sea, no se le podía matar. Estamos todo el puto rato peleándonos. O sea, si hay una partida de 3, es GG. O sea, va a ganar este mazo sí o sí. Porque da igual lo que tú hagas con el. Aunque tú te quieras juntar. Confabular o montar equipos con el otro. Porque al fin y al cabo te están tupiendo. No le vas a hacer nada. Porque va a estar tocando los cojones todo el rato. Que va. Qué asco de carta, loco. Yo. Ese es el tipo de mazo que tú te montarías. Sí. Qué Sí. asco. Sí, y mira, aquí te lo trae como una carta de soporte. Sí, de chill. Ahora vamos con las cartas caras de la expansión. Y aquí tenemos el VL Smasher. Dice que siempre que castes el primer hechizo de cada turno, hace daño igual al coste de ese hechizo a un oponente random. LOL. Tira el dado de 20. Esta es cara porque tiene el partner, porque tiene el compañero este que lo puedes llevar con otro comandante. Sí, voy a comprobarlo, loco. Es que. Sí, claro, el no partner, sé. porque lo puedes llevar, puedes tener este y otro comandante. Entonces, a lo mejor puedes llevar un mazo que sea negro, rojo y otros colores. Ah. En plan negro, rojo, verde, azul, por poner un ejemplo. LOL, vale 10 pavos, loco. Pero Sí. este de Commander 2016. Sí, es un reprint súper bueno. Yo. Está guapo. Joder. Mm. Yo llevan 10 pavos ya. Y este es ¿Llegará Goblin. ese? Sí. Joder. Pasa el siguiente, a ver. Yo. Qué asco. Dinosaurios, tío, no. Amenaza, los jugadores no pueden ganar vida. Y siempre que una criatura entra al campo de batalla, ¡pum! Punto de daño. Toma ahí. El que tenga ficha ya es GG ya, o sea. Sí. No, y Le ya metes el el deck trae esta y con esta y el Señor del Dolor ya son dos cartas que impiden que ganen vida a los demás. Y si te fijas, tienen bastante chispa, bastante de daño directo a los demás. Ah, este sí la conozco. Este es el Dominario United. Al comienzo de tu paso final, tú puedes sacrificar un artefacto, una criatura, un encantamiento, una tierra o un Planeswalker. Si lo haces, cada oponente puede sacrificarlo, que comparte un tipo con eso. Si no, pierden 2 vidas y tú robas una carta. Sí. La semana O sea, pasada nos sacó un comandante, como comandante. Ya estaba sacrificándose cada turno y tú estabas, y básicamente estábamos perdiendo vida y él lo robando, porque a lo mejor decía, pues mira, sacrifico el artefacto, tú no tienes artefacto, pues ya está, cagaste, 2 vidas, roba carta, y así. Siempre que un oponente roba una carta, si tú controlas un permanente rojo, punto de daño. Joder. Y ya está. ¿Qué es lo que tiene? Que es turno 1. Es un maná Sí, 1-1. turno 1, dando por culo. A ver Claro. cuánto vale. Por curiosidad profesional. Curiosidad Yo, profesional. Este es de Conflux. Sí. 8 pavos, loco. Más Joder. los 10 del otro, más los 10 del otro. ¿Y este cuánto? Ese, vamos a ver cuánto vale. No, el otro vale 8. El otro, el Braids, era trenzas, sí, trenzas, aquí está. 5 pavos, o sea, 8 más 8, 16 más 10, 26, 31 pavos. Bueno, lo que cuesta la S es un 4 o 5. Lo que cuesta la S, sí. Sí, lo que cuesta la S. O sea, el mazo es potente, lo puedes llevar para jugar, mejorarlo realmente lo puedes mejorar con pocas cartas, así que, oye, y te trae cartas caras. Y este mazo es muy bueno, es muy bueno. Mira, a mí me mola mucho que traiga un reprint de esta carta. Es como que me está diciendo, no, píllalo. Cómprate este deck.
Te vas a tupir la economía tuya, ¿eh? Con la tontería. Sí. No, me lo tengo que pensar, ¿eh? Pero, uff. Hasta hace un rato estabas diciendo, me lo pillo, me voy a arrepentir si no lo pillo. Es que me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir, ¿sabes? Este es el típico que no, que lo voy a dejar pasar, que voy a decir, nada, tal, por lo que sea. Y dentro de 4 o 5 meses voy a estar en plan, yo, ¿por qué no lo pillé? Ahora está carísimo, no sé qué. Así que... El mazo de los Eldrasis, de Modern Horizons, todos los mazos valían 65 pavos. Ahora ese mazo se está vendiendo por 100 pavos. En la tienda a la que vamos. Por eso Y te todo digo más que 65, sí. me voy a arrepentir. Este mazo, tú sabes, me da las vibras del mazo este de dragones que traía el dragón de dañar 2 veces. El Atarca. Sí, Yo, ese mazo es muy bueno. sí, por eso tiene todas las vibras de ese mazo. De que ese mazo igual te lo pillabas, mejorabas 4 o 5 dragones más y un par de cartas de soporte y ya tenías un mazo que es bastante competitivo a nivel de tienda local y amigos y eso, ¿sabes? No a nivel súper competitivo. Sí. Y No, este igual. Como el mazo de dinosaurios de Ixalan, que también fue un desmadre. O el de vampiros. Sí, por eso. Me da todas las vibras de todo ese tipo de mazos que es como, buf, si no lo Pues pillas sí. ahora te vas a arrepentir. Sigue la vibra, síguela. No, nadie me consume el dinero. Sí. Y a ti la vida. Sí, a mí la vida. Pues hasta aquí el análisis de todos los 4 decks de Commander. Esperemos que les haya gustado todo este formato, que les haya gustado cómo lo hemos hecho de esta manera. Estamos ahí probando cositas, así que... Sí, testeando mucho para dar contenido de calidad dentro de lo que cabe. Sí, al menos lo intentamos y que les sea útil realmente lo que les decimos. Exacto. Nos pueden dar ahí Así un que... apoyito en los comentarios ahí en plan, yo no sé qué, ¿sabes? Y este tipo de cosas que puede estar guay. Exacto. O nos critican también, no nos importa que nos Sí, no critiquen, pasa siempre y cuando sea constructivo. Así que para adelante, gente. Ya sabemos que somos feos. Exacto. Pero no somos feos que duele, de momento. De momento. No, pero bueno, eso, que darle like, suscribirse y todas esas cosas y nos vemos. Hasta luego, Mari Carmen.